Nos vamos a ir en el orden como lo presenta la película. El personaje se llama Arthur Fleck, no dicen la edad, o bueno, vi la película 2 veces por lo mismo de la exposición, nunca vi la edad. Si la dijeron, bueno, se me pasó. Yo lo observo entre 35 y 45 años aproximadamente, es residente de Ciudad Gótica, vive con su madre y es cuidador primario de ella. Como profesión es comediante y bueno, también es payaso, es de una estatura media, delgado, y algo interesante cuando inicia la película es que nos dice que toma 7 medicamentos. Está con una trabajadora social y le pide que por favor lo mande con el psiquiatra para que le incrementen los medicamentos. Esto ya nos está dando una sospecha del diagnóstico desde aquí. Ahorita lo vamos a platicar. A ver si puedes poner este video. ¿Y el ruido? Es toda la película, ¿cierto? La que sigue, bueno, yo la controlo. Bueno. ¿Qué nos dice ese video? Nos dice mucho. Primero hay que preguntarnos esto. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Dudo que muchos psiquiatras lo pongan como inclusive diagnóstico, porque es más de nosotros los psiquiatras. Lo sospechamos si hay TDA del adulto. También podemos ver deficiencia en el control de impulsos. Sobre el TDA, bueno, la intención de esto es también aprender algo. Inicio en la infancia, antes de los 12 años. Hay 4 pilares para hacer el diagnóstico: impulsividad, hiperactividad, distraibilidad e inatención. Hay más síntomas, pero esos son los principales. Hay 3 tipos: inatento, impulsivo, hiperactivo y mixto. Y en el adulto la hiperactividad motriz, de andar para arriba o para abajo, se transforma en movimientos continuos de extremidades. En la película en muchas ocasiones lo enfocan con estos movimientos, dando a entender, no sé si sea ansiedad o esta hiperactividad motriz. Luego nos presentan un personaje que tiene risas inmotivadas. Las risas inmotivadas son un síntoma de varias enfermedades, desde un problema psiquiátrico hasta un problema neurológico conocido como síndrome pseudobulbar. El síndrome pseudobulbar, el nombre correcto podría ser incontinencia afectiva. Se encuentra en varias enfermedades neurológicas, incluyendo la epilepsia, los problemas neurodegenerativos y los traumatismos craneoencefálicos, etc. Subrayo esto, ya que en la película más adelante especifican que sufrió un traumatismo. También trae una hoja, un pedazo de papel donde explica que tiene un problema neurológico y por eso se ríe sin poder contenerlo. Las risas no son lo único, también es llanto espontáneo. Entonces es un problema para controlar esa parte afectiva. Hay una fase depresiva. El paciente nos lo presentan al inicio con una facies de ánimo bajo. Es un paciente hipoactivo, desesperanzado. En algún momento de las escenas comenta que lo único que él tiene son pensamientos negativos. Y son ciertas características para hacer los criterios del DSM-5 sobre depresión. Lo que quiero en este caso es que se quede claro que la película es atemporal. No te van diciendo este es día 1, este es día 2, este día es 3. El tiempo tú te lo imaginas o lo que quiera dar el director a entender, ¿no? Entonces nos pide
el DSM-5 que sea forzosamente al menos 2 semanas la mayor parte del tiempo, no lo tenemos. Y los síntomas como tal, hay algunos que están dentro de los criterios, pero no es obligatorio que un paciente cumpla todos los criterios del DSM-5 para que ustedes puedan, con su criterio, determinar que está deprimido. Hay síntomas que no aparecen en el DSM-5 y cómo están relacionados a depresión. Uno de ellos es la dependencia emocional, la dependencia afectiva a una pareja. En este caso, el paciente lo presenta hacia su madre. Esta foto que tomé yo en el cine, y el video también lo grabé yo en el cine, a ver si no me demandan después, dice demasiado en los aspectos de psicoanálisis, habla demasiado, vamos a solamente tocarlo superficialmente, ¿no? Nos habla Winnicott de un término que le llama madre muerta. La madre muerta se refiere a una madre deprimida, una madre presente pero ausente psicológicamente o mentalmente hablando. La madre del personaje es una madre que fue internada en el hospital psiquiátrico con una patología severa y de hecho nos la presentan como si fuera una paciente ya dependiente totalmente del cuidado de alguien más. No especifican qué enfermedad, pero Winnicott lo comenta como una madre que no es suficientemente buena para el cuidado del hijo. Regresando a la imagen, hablamos de un Edipo patológico y una situación perversa. ¿Qué hace un hombre de 45 años bañando a su mamá? No tiene por qué hacerlo. Eso es algo perverso. Ahí hay una situación sexual, de acuerdo a Freud, que se está moviendo de forma patológica. Entonces estamos con una familia perversa. Hay una identificación proyectiva comentada por Melanie Klein. ¿Por qué quiere ser payaso? Lo que él no tiene lo quiere poner en los demás, y de hecho el personaje continuamente tiene problemas para captar los afectos de los demás. Se ríe cuando no se debe reír, no capta los chistes, quiere ser un bromista y ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo. Y hay una situación muy interesante, la parte sádico-masoquista, que juega un papel, creo que yo, esencial en la violencia del paciente. Más adelante vamos a hablar de lo que vivió en la infancia y vamos a volver a entender por qué no hay sádico que no sea masoquista y viceversa, son una sola entidad. Más adelante en la película nos presenta algo que yo considero que es la fractura del personaje. 1, suspende los medicamentos. 2, comete el primer asesinato. 3, hay ganancias secundarias. De hecho, él comenta que debido a que mató, existió. Y más adelante el personaje comete parricidio. Todo esto genera una fractura psicológica que ya no hay punto de regreso. A partir del primer asesinato, y que de hecho esta escena la pongo porque es una escena muy sádica, ya se había protegido él, la persona ya había huido y no se contuvo con matarlo con un solo disparo. Dio varios disparos hasta que vació la pistola, y si la pistola hubiera tenido 20 disparos más, 20 balazos más le hubiera dado. Es la parte sádica que les comentaba. También hay un trastorno de personalidad antisocial y en algún momento mencionan a Pogo. No recuerdo exactamente en qué momento, pero mencionaron a Pogo. Pogo era un personaje, es un personaje con personalidad antisocial real que asesinó a sus vecinos, ¿no? También el paciente cuenta con alucinaciones. Las alucinaciones tan complejas como salen ahí no son las comunes son las alucinaciones auditivas. Me estoy yendo un poco rápido por el tiempo. El trauma infantil, es básico para su enfermedad. Comenta la película que a él lo ataron a un radiador con un traumatismo craneoencefálico
y el novio lo violaba constantemente. Esto a sabiendas de la madre lo sabía, ¿no? Y la parte de la pregunta, ¿existe una agresividad normal? Esto es de nacimiento, todos tenemos una agresividad normal. De ahí depende la crianza y nuestro desarrollo y la patología si esa agresividad se convierte en violencia o no. Y bueno, el traumatismo craneoencefálico severo es muy importante. ¿Podrías poner este video, por favor? No sé si... Narcisista, ¿no? Qué bien baila ese güey. Es la mejor escena, creo. Ok, voy a tocar este tema, disfunciones del lóbulo frontal. El lobo frontal puede dañarse a secuencia de múltiples lesiones, entre ellas traumatismos craneoencefálicos como la del personaje, infartos, etc. Y todo depende de la zona, magnitud y lesión. Esto nos da un síndrome conocido como el síndrome prefrontal. Hay un caso muy famoso dentro de la neurología y en psiquiatría de Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador de vías férreas al cual explotó dinamita y este pedazo de fierro que viene agarrando le atravesó desde la parte baja del cráneo hasta la parte más, salió por el parietal. Entonces vieron un cambio en la personalidad del paciente. ¿Cuáles fueron los cambios significativos debido a la lesión? Fueron todos esos, y en negrita están las partes que yo veo que el personaje cumple. Por ejemplo, tenemos el síndrome de convexidad frontal, que es otra parte, siguen siendo síndromes de la lesión frontal, donde el paciente es apático, indiferente, con hasta un retardo psicomotor, lo cual pareciera que al inicio de la película hasta puede ser o un cuadro depresivo o un cuadro de este tipo. También puede ser un síndrome orbitofrontal con esta parte muy importante, la desinhibición y la impulsividad. También hay pobre juicio, la habilidad emocional y la distraibilidad, los cuales el paciente cumple o el personaje. Esta fue la lesión de Phineas Gage. Es importante que, bueno, me parece interesante que él después de la lesión trabajó en circos como sobreviviente y contaban su historia, y si no es suficientemente perverso, su cráneo está en la Universidad de Harvard, si alguna vez quieren ir a visitarlo. Bueno, los cambios que hubo en el caso de Gage, cambios de personalidad, en emociones, en interacción social, y dejó de trabajar por ser agresivo. Y bueno, este es el último video. Lo más importante de ese video era el acto desinhibido, ¿ok?
esa parte de la región frontal que evita que alguien llegue y bese a una persona que está ahí sentada, o que ahorita los que expusieron besaran a los que estaban aquí, es parte de la región frontal. Es algo que el paciente no tiene, pero no solamente los pacientes con problemas de la región frontal de lesión lo van a presentar. ¿Y qué es lo que lo puede presentar? ¿O quién lo puede presentar? Un episodio maníaco o maniatiforme. Estos son los criterios de diagnóstico de acuerdo al DSM-5. También el trastorno bipolar puede coexistir con una enfermedad mental, digo, con una lesión médica, o con la lesión que Finea Gage, por ejemplo, que les platicaba, sufrió. Puede tener un diagnóstico de trastorno bipolar secundario a la lesión médica. Y bueno, las conclusiones, ¿no? Tenemos todos los antecedentes de este paciente. Creo que el más importante es las lesiones que él recibió psicológicas en la infancia. El trauma infantil está ya bien demostrado que genera una cicatriz básicamente cerebral. Los pacientes que sufren violencia infantil van a tener, casi es seguro que van a tener algún problema psiquiátrico. Entonces, ese es el antecedente. También el traumatismo cráneoencefálico severo para mí es muy importante para llegar a este diagnóstico. Mi diagnóstico sería un trastorno bipolar debido a afección médica por lesión cerebral, traumatismo cráneoencefálico severo en la infancia. Como secundario un síndrome prefrontal, y el estado bipolar al inicio fue depresivo, al final de tipo maniático, y también tiene un predominio de una personalidad antisocial, y va a ser necesario realizar una tomografía, resonancia o electroencefalograma, lo que fuera de preferencia, pues hasta los 3. El predominio de la personalidad antisocial no es la única, podemos incluso meternos en otros tipos de personalidad, pero no es el objetivo. Y es muy importante esto, los pacientes psiquiátricos no son más violentos. De hecho existen trastornos que son inimputables. Es bien importante esta situación. La mayoría de muertes en México, así como en otros países, está hecha por los sanos, por así decirlo. En México, la mayoría de los que generan o cometen actos de violencia no tienen como tal un trastorno psiquiátrico. Por lo general, los trastornos psiquiátricos, cuando ocurre la violencia, es hacia la familia, no hacia externos. ¿Okay? Entonces, como conclusión, los pacientes psiquiátricos no son más violentos, ¿no? Y bueno, si ese es el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a tratar, no? Imaginando que ya está que nos llegó un caso similar. El tratamiento del trastorno bipolar es múltiple y puede ser ya sea con moduladores del estado de ánimo, antiepilépticos, antipsicóticos, antidepresivos en la fase depresiva, nunca solos porque lo viras hacia manía, terapia electroconvulsiva nuevamente. Y estos tratamientos también son funcionales para la lesión cerebral y los síntomas psiquiátricos. La depresión en el trastorno bipolar o por lesión cerebral usualmente es de difícil tratamiento, no responden bien. De ahí que mi sospecha cuando dicen toma 7 medicamentos, definitivamente está en resistencia a tratamiento, sea cual sea el diagnóstico. No está mejorando, incluso pide más. Y bueno, la personalidad antisocial podemos manejarla con terapia psicológica, pero realmente hay malos resultados. Entonces, de ahí que ninguna cárcel en México funcione como reformatorio, ¿no? Aunque lleven terapeutas o inclusive hayan psiquiatras en las cárceles. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si quieran comentar algo, preguntar, o si tengamos tiempo, ya se acabó.